Si hubiera voluntad política, mañana mismo estos señores podrían estar fuera del Gobierno. Y es que lo que estamos viendo en estos últimos años no es normal. Aunque el señor Rajoy se empeñe en agarrarse al crecimiento económico, después hablaremos del crecimiento económico, lo que estamos viendo, señor Rajoy, objetivamente no es normal. No es normal que gobierne un partido que ha concurrido a las elecciones habiéndose financiado ilegalmente. Y esto no es una acusación nuestra, es que esto lo han probado los jueces, señor Rajoy. No es normal un partido en el Gobierno que tiene a todos sus tesoreros menos uno investigados por corrupción. No es normal. No es normal ver al presidente del Gobierno mandando ánimos por SMS a corruptos. No es normal, señor Rajoy, ver a expresidentes autonómicos en la cárcel. Ustedes puede que no estén ideológicamente de acuerdo con nosotros en muchas cosas, pero no me pueden decir que esto es normal. No es normal que el partido en el Gobierno tenga más investigados por corrupción que personas caben en este hemiciclo. Es que no es normal, es que todos sus investigados por corrupción no cabrían en el Congreso y en el Senado. Y se pongan ustedes como se pongan, eso, señorías, no es normal. Porque eso es lo que son. Ustedes reciben donaciones ilegales y después compensan a esos grandes empresarios con concesiones. No lo decimos nosotros, lo dicen los jueces de este país. Y seguro que nosotros hacemos algunas cosas mal, señores del Partido Popular, pero nosotros no robamos. Nosotros no robamos, señorías. Usted va a tener que ir a declarar a la Audiencia Nacional y no quería ir y dio 3 excusas. Dijo que la Audiencia Nacional estaba muy lejos, que era muy peligroso para usted ir a la Audiencia Nacional y que salía muy caro. Señor Rajoy, decir eso en el año 2017 produce vergüenza ajena. Y usted, señor Mariano Rajoy, va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción. España no es como este Parlamento, señorías, y les aseguro una cosa, si este Parlamento se pareciera de verdad a España, ustedes no estarían ocupando el banco azul. Esa España, señorías, votó mayoritariamente para sacar al Partido Popular de las instituciones. El problema es que algunos engañaron a sus votantes. No me dirijo hoy solo a los más de 5 millones de ciudadanos que nos dieron su confianza hace un año. Quiero dirigirme a los que aún no confían en nosotros. Nosotros no somos perfectos, cometemos errores y los seguiremos cometiendo, pero a nosotros no nos compra nadie y eso lo saben ustedes. Pero seamos francos entre nosotros. No nos digan que es posible con la muleta naranja. No nos digan que es posible con los que sostienen al Partido Popular de la corrupción en Murcia, en Madrid o en España. En el pasado no nos entendimos y asumo los errores que pude cometer. Les pido que asuman ustedes también los suyos y que trabajen con nosotros. Nosotros nos podemos equivocar, pero nosotros no robamos ni damos aire a los corruptos. Ustedes están llevando la democracia española a un profundo deterioro social e institucional. Y creo que ustedes tienen un plan que tiene básicamente 2 patas. La primera es blanquear y normalizar la corrupción, decir básicamente que no es para tanto. La segunda es normalizar las consecuencias de las políticas de austeridad diciendo que la situación económica es excelente. Primera realidad. Ustedes gobiernan contra las clases populares y contra las clases medias. Datos. Mientras que el patrimonio de la SICAV, esas sociedades tan respetables diseñadas para defraudar al fisco, han aumentado un 30% hasta alcanzar los 34.000 millones de euros, España es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad. El dato es del informe de Oxfam, Una economía para el 99%. En 2015, el 30% de la población más pobre perdió el 33,4% de su riqueza, mientras que la fortuna de las 3 personas más ricas creció un 3%. El capital de esas 3 personas equivale a la riqueza del 30% de la población más pobre. Mientras el número de ricos ha crecido un 40% desde el inicio de la crisis de 2008, el 34,3% de los asalariados cobra hoy por debajo del salario mínimo interprofesional y más de 8 millones de trabajadores están por debajo del umbral de la pobreza. La fuente es el informe sobre el Estado Social de la Nación de 2017 de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Según Intermon Oxfam, señorías, los altos directivos del IBEX ganan de media 39 veces más que sus empleados.
déjenme decirles algo. La diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos es lo que mide la salud de la democracia. Y cuando un directivo gana 100 veces más que sus empleados, créanme que la democracia está enferma. Según la nada sospechosa de radicalismo OCDE, la proporción de trabajadores pobres en España es la tercera más elevada de la UE. Mientras la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia impuso un récord de multas en 2015 a la formación de cárteles, las compañías del IBEX apenas abonan a Hacienda un 10% del resultado de explotación conjunto. Y estos son datos del Ministerio de Hacienda, señor Montoro. Mientras esto ocurre, mientras su corrupción nos cuesta 90.000 millones de euros anuales, casi 700.000 hogares, 1,3 millones de personas no tienen ningún ingreso. Según la EPA, la encuesta de población activa del primer trimestre de 2017, 400.000 personas han dejado de buscar trabajo porque creen que no lo van a encontrar. 2,3 millones de ciudadanos llevan más de un año buscando empleo, el 54% del total. 1,7 millones, el 40% del total, llevan más de 2 años desempleados. Los parados crónicos han pasado del 27% al 41% en los 5 años de su bendita reforma laboral. Mientras ustedes repiten que han creado 1,5 millones de puestos de trabajo, la realidad que avalan los datos, señorías, es que casi 3/4 partes del empleo total creado en los 2 últimos años es empleo temporal, señor Rajoy. El 15% de los trabajadores tienen salarios que no les permiten ni siquiera llegar al umbral de la pobreza y el paro juvenil, estos son datos de ustedes, supera el 40% y sigue siendo el más alto de la Unión Europea. Segunda realidad, gobiernan contra los contribuyentes y favorecen el fraude. No lo digo yo, lo dicen los datos. Las empresas del IBEX son investigadas anualmente por irregularidades en el pago de impuestos. Según el diario El País, no muy favorable a nosotros, 20 de las 35 empresas del citado índice tienen abiertas inspecciones actualmente. Tan solo 700 inspectores técnicos informáticos y administrativos repartidos entre Madrid y Barcelona radiografían sus cuentas. Según Gesta, no hay medios suficientes para abarcar un entramado responsable de más del 70% del fraude fiscal en nuestro país. Permítanme recordarles, señorías, que el Tribunal Constitucional ha tenido que anular por unanimidad la amnistía fiscal aprobada por su Gobierno en 2012 para favorecer a sus amigos. El Tribunal Constitucional ha considerado que dicha amnistía es inconstitucional por legitimar el fraude, y voy a citar literalmente, y por alterar sustancialmente el reparto de la carga tributaria a la que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Que ustedes gobiernan contra los contribuyentes y favorecen el fraude no lo dice Unidos Podemos, lo dice el Tribunal Constitucional. Señorías, conclusión, su política fiscal es una de las bases estructurales de la corrupción. Señores del PP, nosotros no tenemos miedo a la democracia y ningún demócrata debería tener miedo a la democracia. Nosotros queremos convencer a los catalanes de que se queden, pero no les queremos imponer nada, porque las imposiciones son incompatibles con la democracia. En 2007 empezó a pincharse la burbuja y comenzaron los desahucios de familias españolas que comprobaron que ser clase media en España no te libraba de la pobreza. Lo que ocurrió desde entonces ya lo conocemos. El nombre del milagro económico español es Rodrigo Rato, el artífice de su política económica, el que hubiera podido ser presidente en lugar de usted si Aznar le hubiera dicho la verdad, el que puede que termine en la cárcel. Y desde entonces, y esto se lo digo desde el corazón, creo que ustedes no tienen más proyecto de país que el de resistir en las instituciones. En Europa, un ministro de Justicia no puede mandarse mensajes con un delincuente, el que era presidente de la Comunidad de Madrid, y seguir de ministro, señor Catalá. Un ministro del Interior no puede corromper a un sector de la policía poniéndole a inventar pruebas falsas para atacar a los adversarios políticos. Y esto, que suena muy fuerte, es lo que ocurrió con la Operación Cataluña y el informe PISA, y lo tuvo que reconocer en sede parlamentaria el señor Fernández Díaz. Un gobierno en Europa no puede defender a un fiscal anticorrupción, señor Catalá, que frena investigaciones contra los corruptos y que tiene empresas offshore en Panamá.
Señorías, cuando se rompen los diálogos, como están ustedes haciendo, se monologa. Usted está monologando. Por eso la imagen de Rajoy y el plasma ya van de la mano. Pero el que solo monologa siempre termina despreciando a los demás. Por eso esta moción no llama solo a la censura. Llama sobre todo a convocar los ineludibles diálogos que darán luz al país que necesitamos. Esta moción critica el ayer y el hoy para intentar apuntar el mañana. Que se puede gobernar sin robar. La segunda, que se puede gobernar para mejorar las condiciones de vida de la mayoría y no para enriquecerse a costa de vender lo que es de todos y de todas. Señorías, claro que hay alternativas a las políticas del saqueo de lo público, las privatizaciones y el despilfarro del dinero de todos. Señorías, otra forma de gobernar, solvente, efectiva, honrada, humanitaria y comprometida con los intereses de las mayorías sociales, es posible. Que la esperanza derrote al miedo. Sí se puede. Señor Iglesias, los españoles no quieren que usted les gobierne. Usted, que es el candidato y que se presenta hoy a pedir apoyos. Y lo han dicho con claridad cada vez que han tenido que pronunciarse al respecto. Los resultados que ha obtenido usted en los dos procesos electorales de carácter general que se han celebrado en España demuestran claramente que dista mucho de ser la persona preferida para gestionar los asuntos que a todos nos conciernen. Y a mayor abundamiento, cada vez tiene menos apoyo. Ha perdido en 6 meses más de 1 millón de votos. Cuanto más le conocen, menos le votan. Cabe preguntarse, a la vista de esos hechos que son objetivos, ¿cómo es posible que, siendo usted tan brillante, tan sensible y tan cercano a la gente, esa propia gente desdeñe sus méritos y muestre con claridad su preferencia por los demás? Lo que le sucede a ustedes es que no pueden perder el foco de las cámaras porque para ustedes la imagen es cualquier cosa menos un accesorio. Señoría, ¿a qué viene esta moción que nos presenta si no es para que el Grupo Socialista manifieste de qué lado de la raya quiere estar? No deben gobernar España quienes han dirigido actuaciones de acoso contra adversarios políticos, sea en la universidad o ante sus propios domicilios. Y eso lo han hecho ustedes, señores de Podemos. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar? Y cuando más avanzamos en la recuperación económica, y cuando más empleo se crea, y cuando más corruptos son juzgados, y cuanto mejor le va a España, más distancia se abre entre su discurso y la realidad, y más necesita exagerar el tono, la descalificación y la impostura. Necesita faltar más a la verdad. Lo necesita imperiosamente, porque si no se le cae el castillo de naipes. Porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo, beneficio político. Señoría, el derecho a la libertad de expresión es un principio básico de la tradición democrática de todo el mundo occidental. Para mí los derechos individuales, es que esto me lo creo, igual que la división de poderes, son lo más sagrado que tenemos los seres humanos, sí. Lo es el derecho a la libertad de expresión, pero también los demás que recogen nuestra Constitución. Por eso, señoría, quiero decirle con meridiana claridad que los escraches no son, como dice también usted, jarabe democrático de los de abajo, sino que son un atentado contra los derechos de las personas, su libertad, su intimidad y su posibilidad de opinar sin ser coaccionados. Esos son los escraches. Señor Iglesias, en mi intervención anterior afirmé que España en 2017 es un país que crece en el entorno del 3%, muy por encima de la media europea y también de algún país que nos ha puesto de modelo en el día de hoy. Crecemos más del doble que ese país, nuestros vecinos. Es nuestro país un país que está creando más de 500.000 de empleos al año, que reduce su déficit público al tiempo que baja impuestos. Cada día exporta más y acoge a más turistas, recibe más inversión internacional en todos sus sectores. Y gracias a ello mejora la financiación de los servicios públicos básicos y en especial de los servicios sociales. Yo le puedo decir que este panorama era bien distinto, para hablar con propiedad, era exactamente el contrario hace 6 años.
Déficit galopante, desconfianza, subida de impuestos, altos costes financieros, falta de competitividad, bajada de salarios, pérdida de recursos para los servicios públicos y, lo que es peor, una destrucción masiva de empleo. Señoría, con todo respeto, es usted una afición estratégica al servicio de una ideología que oculta sus intenciones. Todo su discurso político se basa en hilvanar supuestas evidencias que siempre son exageradas y habitualmente falsas, como le dije antes. Siembra la división entre españoles y muestra unas ideas inquietantes sobre la democracia, la soberanía nacional y la libertad. Promete bienestar para todos con políticas que nos devolverían a lo peor de la crisis y ha convertido la política en un concurso de gestos. Está usted muy bien donde está. Cuenta con un gran pasado por delante y nunca le van a faltar los aplausos de sus alabarderos. Muchas gracias. Y sospecho que lo que usted ha traído no tiene nada que ver con lo que yo he contado, sino con lo que le han preparado. El exceso de gestualidad de su bancada y de su Banco Azul, yo creo que revela que algo están ustedes haciendo mal. Ha dicho usted una cosa cuanto menos imprudente, señor Rajoy. Ha dicho usted que yo no soy de fiar. Pues hombre, yo no sé si alguien con tantos amigos en la cárcel es muy de fiar, señor Rajoy. Ha hablado usted de libertad de expresión. Y ha dicho usted que a usted la libertad de expresión le encanta y le entusiasma. Señor Mariano Rajoy, ustedes han pasado a la historia, y esto no lo decimos nosotros, lo dice Amnistía Internacional, por atacar el derecho a la libre información, el derecho de reunión y de manifestación, con una ley mordaza que es impropia de una democracia avanzada. A lo mejor ustedes tienen alguna virtud, pero respetar la libertad de expresión, el Partido Popular, en esta bancada hay muchos diputados que han conocido cómo utilizaban ustedes a las fuerzas de policía en lugar de para perseguir a corruptos y a delincuentes, para perseguir a gente que se manifestaba y que ejercía el derecho de reunión y el derecho de manifestación. Vicente Martínez Pujalte, investigado por presuntos delitos de falsedad documental cohecho por su actividad en su consultora Sirga Siglo XXI y que presuntamente facturó a empresarios del PP por trabajos inexistentes. Escraches no, pero de esto ustedes sí que hacen mucho. Gustavo de Arístegui, de estos también tienen ustedes muchos, de los que ponen el D delante del apellido. Normalmente los que se llaman de algo no hacen escraches, pero Arístegui fue investigado por las comisiones percibidas por intermediar en negocios en el extranjero. Escraches no, pero de esto sí. Pedro Gómez de la Serna es diputado del PP, investigado en la causa que sigue la Audiencia Nacional por el supuesto cobro de comisiones ilegales. No me lo imagino con un pañuelo palestino en un escrache, pero sospecho que estos delitos afectan mucho más a la integridad de nuestra democracia porque lo cometen cargos públicos. Ángel Acebes, exministro del Interior, imputado por la compra de acciones de Libertad Digital, vaya con la libertad de expresión, con fondos de la supuesta Caja B. También fue imputado por delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de estos años y delito de fraude de inversiones por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a bolsa de Bankia. ¿Qué es peor, esto o un escrache, señor Mariano Rajoy? Rodrigo Rato, no me lo imagino, no, con la plataforma de afectados por la hipoteca intentando evitar un desahucio. Ahora bien, a este señor tan elegante, tan rico, tan serio, tan de orden, tan demócrata, ¿verdad?, ya se le atribuyen 14 delitos en distintos procesos judiciales que pueden ser penados con varias décadas de cárcel. Fue condenado en el caso de las tarjetas Black. El último caso por el que ha sido imputado es por el delito de falsedad contable en la salida a bolsa de Bankia. Hombre, no sé si ustedes hacen escraches, pero delincuentes amigos suyos tienen más que nadie, y se lo digo con todo el respeto. Dijo textualmente que asumiría su responsabilidad por un caso de corrupción si lo hubiera cometido usted, no está mal reconocerlo, o alguien que estuviera en el Gobierno nombrado por usted. Le hago una pregunta muy sencilla. Después de lo que ocurrió con el caso de la señora Ana Mato, con el caso de José Manuel Soria o con 5 de los 6 tesoreros de su partido, ¿usted
es una pregunta casi personal, ¿no se ha planteado alguna vez la posibilidad de dimitir? Porque esta situación en otros países europeos sencillamente no se da. Creo, con todo el respeto, que los que no son de fiar para gobernar son ustedes, y no porque lo digamos nosotros, porque lo dicen los jueces. Dije una vez desde esta tribuna, y a algunos les sonó muy fuerte, que había más potenciales delincuentes en esta Cámara que fuera de ella, y lamento que sea así. El problema es que los jueces dicen que en su formación política está llena de delincuentes. Me faltan hojas para poner los nombres de los condenados de su partido. Es que los condenados de su partido no caben en esta Cámara y en el Senado juntos. Ustedes, creo que muy de fiar para gobernar, no son. Es que lo dicen los jueces. Su organización en el País Valenciano era una organización que se dedicaba a delinquir, a la delincuencia. ¿Alguien se puede fiar de una organización política en la que la policía estuvo 13 horas en la puerta de su sede? Sí, señor Floriano, la Policía Nacional Española estuvo 13 horas enfrente de la sede de su partido, buscando unos discos duros. ¿Y sabe lo que había pasado con esos discos duros? Que ustedes los habían formateado por lo menos 13 veces, que hoy es martes y 13, y luego los habían destrozado a martillazos. Y al tiempo que se les dice esto, ustedes tienen la desvergüenza de reírse. Se ríen cuando la policía estuvo en la sede de su partido buscando unos discos duros que destruyeron. Tienen la desvergüenza de reírse. Ustedes no son creíbles ni fiables para gobernar. Y por decencia no se rían. Las risas de los que son capaces de decir las cosas que escuchamos al señor Zaplana o al señor Ignacio González. Sí, los dos son de su partido, señoría. Y les estaba grabando la Guardia Civil a los dos, aunque ustedes se rían. ¿Y sabe lo que le decía el señor Ignacio González, presidente de una comunidad de su partido, al señor Ignacio Zaplana? Que tenían el hombre perfecto para la Fiscalía Anticorrupción, que se llamaba Mois. Y ustedes tienen la desvergüenza de reírse y de señalar con el dedo. A ustedes no se les cae la cara de vergüenza con todo lo que han tenido que escuchar los españoles en este país. Ustedes dicen barbaridades de nosotros, con la diferencia de que todas las denuncias que hacen contra nosotros terminan archivadas en los tribunales y ustedes tienen dirigentes políticos en la cárcel. Por lo menos tengan la decencia democrática de no reírse. ¿Va a meter usted en la cárcel a todos los independentistas? ¿Va usted a mandar a la Guardia Civil? ¿Va a suspender la autonomía de Cataluña? ¿Se ha preguntado usted por qué a su partido no le votan en Cataluña y no le votan en Euskadi? Es que esto le debería preocupar a un presidente del Gobierno. Si alguien es presidente del Gobierno de España y llega a Cataluña y resulta que allí es una fuerza marginal, a lo mejor tendría sentido que ustedes reflexionaran un poquito y que revisaran algunas fuentes. A lo mejor ustedes deberían recordar que la formación política de la que son ustedes hijos no estaba muy de acuerdo con la Constitución. A lo mejor deberían ustedes reflexionar, cuando hablan de la palabra soberanía, de por qué la Constitución del 78, en condiciones muy difíciles, ya hablaba de nacionalidades y regiones. Deberían ustedes a lo mejor reflexionar por qué la Constitución deja completamente abierta la cuestión territorial del Estado y por qué lo que fue solución durante un tiempo, que fue el café para todos, ha dejado de funcionar, entre otras cosas, porque ustedes cometieron la torpeza, que esto lo reconocen ustedes hasta en privado, de pedir firmas contra el Estatut de Cataluña aprobado en esta Cámara y en Cataluña y hacer el ridículo mayúsculo que provocó que decenas de miles de catalanes digan se está atentando contra nuestra voluntad popular y ante esta situación pues queremos una vía distinta. Ustedes son los responsables fundamentales de que haya muchos ciudadanos catalanes que se quieran ir y es normal porque con gente con ustedes en el Gobierno es normal que cada vez haya más gente que se quiera ir. Por eso presentamos una moción de censura para demostrar que ustedes no se pueden ir de rositas aunque mientan y aunque gente de su partido cometa delitos y que tienen al menos que dar la cara aquí. Y en lo que respecta a la cuestión nacional, demostrar la indigencia intelectual de lo que ustedes están planteando. Señor Mariano Rajoy, si usted se va a Cataluña con el discurso que ha planteado aquí, no le va a entender a usted absolutamente nadie. Me ha hecho usted una pregunta. Me ha preguntado qué pienso yo de la soberanía. Eso mismo le querría yo preguntar a usted cuando se puso de acuerdo con el señor Zapatero para reformar el artículo 135 de la Constitución española. ¿Qué significa para usted la palabra soberanía? Creo que ustedes representan un pasado que España, por una cuestión
de higiene y por una cuestión de salud, necesita mejorar. Y seguramente la alternativa no la podamos construir nosotros solos y tengamos que contar con otros. Pero reconózcame usted, señor Rajoy, que ya va siendo hora de que ustedes dejen de gobernar en este país y que lo haga gente sin tantos amigos en la cárcel, señor presidente. Su última intervención demuestra con meridiana claridad las palabras que hoy he puesto yo hoy aquí sobre la mesa en estos debates. Si es que ya no les queda nada. Han presentado la moción pues para ver qué pasaba con el PSOE, a ver si podían meterse con otros grupos que apoyaban la estabilidad, para que no se hablara demasiado de sus últimos resultados, porque hay que decir las cosas van mal. ¿Y qué es lo que les queda? Pues exagerar, generalizar, inflamar, extremar, excederse, porque claro, aquí al final, que esta es la verdadera realidad de las cosas. Ustedes solo tienen una oportunidad y ya han empezado a perderla, salvo que cambien radicalmente, que no sé si lo harán, que es que las cosas vayan objetivamente mal. Y eso, pues desgraciadamente para ustedes no sucede así. Y por eso, pues cada vez la impostura es mayor, las exageraciones son mayores y las falsedades también lo sean. Habla de que si tenemos que irnos, no tenemos que irnos. Mire, yo sobre este asunto no voy a discutir. Yo soy partidario de que gobierne quien digan los españoles. Yo no sé qué es lo que quiere usted. Yo, quien digan los españoles. Y punto. En esta tribuna hay gentes que ha sido objeto de escraches por parte de militantes de su partido. Y como le he dicho antes, eso no va a ocurrir a la inversa nunca en la historia, porque los derechos fundamentales de las personas, por lo menos este grupo parlamentario, lo va a respetar. Y espero que el suyo también lo haga en el futuro. Ha hecho usted alusión al artículo 135 de la Constitución española y al acuerdo al que efectivamente el presidente Rodríguez Zapatero y yo en el verano del año 2011 llegamos, luego convencimos a nuestros grupos parlamentarios y salió adelante una reforma de la Constitución. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre la reforma del artículo 135 y lo que estamos hablando aquí de reformar la Constitución? Es que el artículo 135 lo puede reformar esta Cámara. Y la soberanía nacional no la puede reformar esta Cámara, porque cuando se aprobó la Constitución se dijo hay una parte de la misma que la puede reformar, hay un quórum que creo que es de 2/3, la puede reformar la Cámara, pero hay otra parte que se reserva al conjunto del pueblo español, donde entre otras cosas está la soberanía nacional, la forma de Estado y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esa es la diferencia que no es menor. Por eso digo que el Gobierno no puede disponer de lo que no es suyo. Y por eso yo, como presidente del Gobierno, ni usted como diputado, puede disponer del derecho que tienen los españoles a decidir lo que quiere que sea su país. Por tanto, conviene distinguir. Habla de usted de exagerar, excederse e inflamar. De verdad que no le reconozco en este tipo de palabras. A mí me da la impresión de que los que están exagerando, excediéndose e inflamando las instituciones son ustedes. Mire al ministro catalá que se sonríe. Es la pura inflamación del Ministerio de Justicia. Después de lo que ha tenido que vivir usted, después de la reprobación, después de la dimisión del señor Moix, que no quería dimitir y al que usted ha defendido hasta el final, podríamos decir que es usted prácticamente inífugo, señor ministro. Y cuando nosotros defendemos, y se lo estoy concretando mucho, que en Cataluña tiene que haber un referéndum, señor presidente del Gobierno, es que no estamos inventando nada nuevo. Es que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2014 que emplazaba a este Parlamento y al Parlamento de Cataluña a buscar una solución dialogada. Es que la ley que regula las diferentes modalidades de ejercicio del referéndum que ustedes conocen habla específicamente de provincias afectadas, con lo cual en el marco de la Constitución y de la ley española podría perfectamente haber un referéndum en Cataluña, que es lo que pide la mayor parte de la ciudadanía catalana. ¿De verdad usted piensa que la mayor parte de los catalanes están equivocados y que usted tiene razón? A lo mejor piense usted que se han equivocado, que se equivocaron con lo del Estatut, que no han entendido ustedes la realidad plurinacional de España y que plantear un proyecto unido implica buscar fórmulas democráticas que ya se han aplicado, además, por otra parte, en muchos países. Ha dicho usted una cosa que me ha gustado. Ha dicho, tienen que gobernar quienes decidan los españoles. Bueno, cuando se produjeron elecciones, hasta 15 millones de ciudadanos votaron opciones distintas a la suya.
y cómo sería el cordón sanitario que había que hacer que todas las opciones políticas, incluidas las que le invistieron a usted de presidente, tuvieron que prometer por su honor, por la dignidad de España, por su familia, por lo que más quisieran, que jamás a usted le iban a investir presidente. Es verdad que ustedes son poderosos y pudieron presionar para que los señores de naranja dijeran una cosa en campaña y luego mintieran. Y presionaron al pobre señor Pedro Sánchez, oligarcas, jefes de medios de comunicación, para que al final tuvieran que desdecirse. Y la prueba de que eso no tenía ningún sentido la acaban de dar los militantes. Entonces, no me cuente usted que tiene que gobernar quienes decidan los españoles. La mayor parte de los españoles desea sacarles a ustedes del gobierno. El problema es que ustedes siguen manejando resortes de poder que les permiten amenazar y presionar a otras formaciones políticas que en campaña no se atreven a decir que les van a entregar a ustedes el gobierno. Porque hay lo que hubiera ocurrido si estos señores o estos señores hubieran dicho en campaña electoral: a lo mejor entregamos el gobierno al Partido Popular. La mayor parte de los ciudadanos quiere echarle, señorías. Su ministro ha tenido que asentir cuando yo decía los vientos de cola son lo que explican el crecimiento, la bajada del precio del petróleo y la bajada de los tipos de interés, que no tiene nada que ver con lo que han dicho ustedes. Pero ahora permítame que le dé algunos datos. Y los datos son de las siguientes fuentes: del informe del Estado Social de la Nación, del informe de Políticas Públicas para combatir la pobreza en España, CES 2017, de la Memoria Socioeconómica y Laboral de España, del segundo informe sobre la desigualdad en España de la Fundación Alternativas, que no es de Podemos, del séptimo informe sobre exclusión y desarrollo social en España, de FOESA, y los datos actualizados procedentes de los últimos datos estadísticos de su propio Gobierno, incluyendo la encuesta de población activa del primer trimestre de 2017. No me lo estoy inventando yo. ¿Qué dicen esos datos? Primero, que se han incrementado las desigualdades y la ausencia de movilidad social. No le voy a leer todos, solamente algunos, pero para que vea que yo vengo a este debate con datos, no con el argumentario de extrema derecha propio del señor Hernando, que le han puesto a usted y que suena rarísimo en su voz, señor Rajoy. De 2008 a 2016, las rentas del trabajo han caído un 6,1%, mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7%. En suma, en el periodo 2008-2016, el peso de los salarios en la economía ha bajado 2,9 puntos. No me invento yo estos datos, señor Mariano Rajoy. 2. La desregulación del mercado laboral produce desempleo, precariedad y bajos salarios. El 41,5% de los desempleados llevan más de 2 años en paro. Le aseguro que yo no quiero esto, pero es la realidad de los datos. El 24,7% de los desempleados llevan más de 4 años en paro. Más de 4 de cada 10 jóvenes buscan trabajo o están en paro. Tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de la Unión Europea. De verdad que yo no deseo esto, pero es que es la verdad. Un 15,3% de las jornadas laborales son a tiempo parcial. Más de 1 de cada 4 empleos es temporal. En los últimos 5 años se ha acumulado una caída del poder adquisitivo de la remuneración media de un 4,5%. ¿Qué quiere que le diga? Son datos oficiales de su propio Gobierno. 3. El desmontaje del estado del bienestar. España dedica menos recursos a los servicios públicos y transferencias del estado del bienestar que la gran mayoría de los países de la Unión. Esto les debería preocupar. Usted no puede decir que la economía va bien cuando estamos lejos de la media europea. España tiene el gasto público social como porcentaje del PIB de los más bajos de la Unión Europea, señor Mariano Rajoy. 4. Una fiscalidad débil y regresiva. Estamos a 7 puntos de diferencia de presión fiscal sobre Europa. Y ustedes dicen, no, es que ustedes quieren subir los impuestos. No, hombre, no. Nosotros queremos que se cumpla la Constitución. Lo que ustedes hacen es subir los impuestos a la gente más humilde a través del IVA. Lo que nosotros decimos es que, como en Portugal, hagamos un impuesto de solidaridad para la banca, hagamos que paguen los más ricos y utilicemos a los inspectores de Hacienda y a los técnicos de Hacienda para perseguir el fraude fiscal. Y ustedes tienen la caradura de decir, cuando el Tribunal Constitucional acaba de decir a su ministro Montoro que la amnistía fiscal fue ilegal, que la situación económica es genial. Hombre, un poco de autocrítica. Yo no les pido que estén de acuerdo con nosotros en todo, pero estos son datos, esto no son opiniones ni argumentarios de 13TV, señorías. 5.
El carácter estructural de la pobreza por su extensión y persistencia. La renta media de los hogares se ha reducido un 11% de 2009 a 2016. Hay más de 2,5 millones de trabajadores que están por debajo del umbral de la pobreza. España ha registrado la cifra más alta de pobreza desde 2005. Pese a la recuperación económica de la que ustedes hablan, la tasa de pobreza ha continuado aumentando respecto al año pasado. El 42,2% de los hogares de un adulto con uno o más niños dependientes está en situación de pobreza. A mí esto no me gusta. El señor Aznar estaba seguro de que había armas de destrucción masiva en Irak. Eso sí, los casos de corrupción de su partido los desconocía. Esto da risa, pero no debería de dar risa, porque hoy, por culpa de esos señores, todos los ciudadanos europeos estamos más inseguros. Que quizás su partido, el partido más importante de la derecha española, necesite regenerarse. Y creo que su partido no se puede regenerar mientras siga en posiciones de gobierno. Su partido necesita una tarea de desinfección intensa y la tendrán que hacer ustedes si hay suerte en la oposición. No ha sido capaz de explicarnos su programa, lo que quería hacer y darnos unas respuestas claras en los grandes temas fundamentales. Sí, porque yo le he preguntado qué opinaba sobre la soberanía nacional y ha sido incapaz de responderme. Lo que deba ser nuestro partido y España en el futuro es algo que decidirán los españoles. Usted continúe trabajando y perseverando con la misma inteligencia y empeño con el que lo está haciendo en las últimas fechas, y de lo que se trata es de que pueda convencer a la mayoría. Yo puedo decirle que también intentaré hacerlo. Todo lo que va bien es consecuencia del viento de cola, del petróleo, de los hados y de todo el mundo, menos del Gobierno de España. Y todo lo demás va mal, porque una vez más, y no se ha dado cuenta usted, señor Iglesias, pero es que lo tiene muy interiorizado, ha utilizado 3 veces en esta última intervención la palabra desastre. Porque eso es lo que necesitan ustedes para hacer política en España. Y para su desgracia y para fortuna de los españoles, esto no es un desastre. Muchas gracias. Hombre, diga usted que no está de acuerdo conmigo, pero no diga que no hay posibilidades si hay voluntad política. Le he señalado una sentencia del Tribunal Constitucional que permitía establecer vías de diálogo. Y de verdad, créanme, que esto es un problema de país. Que el problema del independentismo en Cataluña no tiene que ver con el señor Tardá, que tiene que ver con ustedes, que ustedes son el alimento del independentismo, que la gente se quiere oír por culpa de ustedes, básicamente porque ustedes no entienden España, porque ustedes siempre han pensado que España era un Estado que ustedes han identificado siempre como su cortijo. El cortijo para hacer negocios, ustedes y sus amigos. El famoso juego de los trileros, uno distrae y otro maneja los cubiletes, uno en las instituciones y otro en la empresa. Pero España está cambiando. Por eso esto no va de tener unos la razón y otros no tener la razón. Esto va de presente y futuro. Y la nueva España, el nuevo país, ya no acepta más que pueda haber unos señores que vivan a costa de los ciudadanos y cuya desvergüenza permanente, y esto no lo digo por nadie en concreto, lo digo porque lo están señalando los jueces, porque su presidente de comunidad autónoma está en la cárcel, porque tienen ustedes a buena parte de los dirigentes de su partido en la cárcel, porque han sido imputados 5 de los 6 tesoreros de su partido. Les digo que la nueva España no aguanta ya más esa situación de excepcionalidad en el que un partido corrupto, que lo han dicho los jueces, siga parasitando las instituciones del Estado. Y esto no es personal, señorías. Para eso está la moción de censura, para exigir responsabilidades a un Gobierno que está situando a nuestra patria en un problema de excepcionalidad democrática por niveles de corrupción inasumibles. Por eso nosotros estaremos frente a ustedes, señor Mariano Rajoy. Muchísimas gracias. Y por último, señor Iglesias, repite, con lo que confirma con lo que le llevo diciendo desde el principio de las intervenciones de esta mañana. Necesitan que las cosas vayan mal. Y cuanto más repite y más interviene, más sube el tono, porque más se da cuenta de esto y, lo que es peor, de que todos los demás también lo hemos hecho. Aún así, sigue siendo incapaz de responder si los españoles tienen derecho a decidir sobre lo que quieren que sea su país. Muchas gracias.